Hola, mi nombre es Heidi Castro Cruz y en este video les presentaré algunos temas de las bases físicas de la herencia. En mi contenido les voy a hablar sobre los cromosomas homólogos, constancia numérica, distribución del material genético y la división celular. Les voy a leer una breve introducción. Dice que la célula es una unidad mínima estructural de un organismo capaz de actuar de manera autónoma y todos los organismos vivos están formados por células y en general se acepta que ningún organismo es un ser vivo si no consta al menos de una célula. ¿Qué son los cromosomas homólogos? Bueno, pues los cromosomas homólogos son un par de cromosomas emparejados durante la meiosis, un cromosoma paterno y otro materno. Se unen formando pares de los mismos e intercambian su información genética. Este proceso por el cual dos cromosomas se aparean e intercambian secciones de su ADN, siendo así el intercambio de material genético que se produce en la línea germinal. La función de los cromosomas homólogos es que portan el mismo tipo de información genética, es decir, que tienen los mismos genes en los mismos lugares. También son importantes en los procesos de meiosis y mitosis, ya que permiten la recombinación y segregación aleatoria del material genético de la madre y el padre en nuevas células. La constancia numérica. En la mayoría de las especies animales y vegetales, todos los individuos de la misma presentan un número constante y determinado de cromosomas, los cuales constituyen su cariotipo. En esta ley de constancia numérica de cromosomas, el número de cromosomas es fijo y varía de una especie a otra. La distribución del material genético. Bueno, pues las secciones del ADN forman genes y muchos genes juntos forman cromosomas. Les voy a dar una breve explicación sobre esta imagen que coloqué. Bueno, pues imaginemos que estamos en un viaje imaginario, así, a una célula. Entramos a través de la membrana celular. Recorremos parte del citoplasma, llegamos al núcleo y allí encontramos el nucleolo. Y nuestro objeto de estudio pues es el material genético. Y este se encuentra en el lazo de los organismos eucarióticos organizados en unos pequeños paquetes llamados cromosomas, como lo ven ahí. Se dice que cada persona hereda dos grupos de cromosomas, uno de cada progenitor, o sea, que uno de la mamá y uno del papá. La división celular. Bueno, pues esta división puede ser por tres tipos, ya sea por fisión binaria, por mitosis o por meiosis. En un momento les voy a explicar cada una, cómo va por fases y así. En la fisión binaria, bueno, pues aquí dice que una célula se divide en dos después de desarrollar una pared transversa. En esta división no hay intercambio de material genético. Aquí les voy a explicar paso por paso. En el primer paso está el origen de replicación, que es el cromosotina bacterial. En el segundo paso, el origen de replicación se abre y empieza la replicación del ADN. En el tercer paso, como ven ahí, las células se elongan, los orígenes se mueven hacia extremos de la célula cuando se copia un ADN. En el cuarto paso, el secto se forma en el centro de la célula para romper y hacer dos, ¿no? Y por último, en el quinto paso, la célula se divide.
en 2 y pues ahora tenemos 2 bacterias. Bueno, en la división por mitosis dice que aquí es un proceso de división celular, donde una célula produce células hijas genéticamente idénticas. Por cada célula se generan 2 hijas con la misma carga cromosómica. Esta división se lleva a cabo en las células somáticas de los organismos eucariotas. Aquí la división es por fase y les voy a explicar fase por fase. Primero está la interfase. El nucleolo y la membrana celular se distinguen y los cromosomas están en forma de cromatina. En la profase, los cromosomas se condensan y la membrana nuclear ya no es visible, o sea que no se ve para nada ya. En la metafase, los cromosomas son gruesos y están enrollados, cada uno con 2 cromátidas se alinean en la placa de la metafase. En la anafase, las cromátidas de cada cromosoma se separan y se mueven hacia los polos. De ahí entra la telofase. Aquí los cromosomas están en los polos y son cada vez más difusos. La membrana se vuelve a formar y el citoplasma se divide. Y por último está la citocinesis. Aquí es la división en 2 células hijas y se completan, quedan completamente completas. Bueno, y por último les voy a explicar la división por la meiosis. Aquí esta división se caracteriza por dar lugar a las células hijas genéticamente diferentes a la célula que las originó. No se parecen en nada. Este tipo de división celular es clave para la reproducción sexual, ya que a través de la meiosis los organismos producen sus gametos o células sexuales. Bueno, pues aquí les voy a explicar fase por fase, igual. En la profase 1, la célula inicial es diploide. Los cromosomas homólogos forman pares e intercambian fragmentos. En la metafase 1, los pares homólogos se alinean en la placa metafásica. De ahí entra la anafase 1. Aquí los cromosomas homólogos se separan a extremos opuestos de la célula y las cromátidas hermanas se mantienen juntas, no se separan, se mantienen ahí mismo, juntas, siempre juntas. Y por último entra la telofase 1. Aquí las células recién formadas son haploides. Cada cromosoma tiene 2 diferentes cromátidas hermanas. Y pues así serían los 3 tipos de división celular. Por último, les voy a leer mi conclusión. En conclusión, la herencia es el proceso por el cual las características de los individuos se transmiten a su descendencia. Los organismos heredan material genético de sus padres en forma de cromosomas homólogos que mantienen una combinación única de secuencia de ADN que codifican genes. Y ¿dónde pueden encontrar esta información? Pues es en las siguientes páginas y también un poco de información de estas diapositivas lo encontré en el libro Genética General. Y ahora sí, por último, gracias por su atención y nos estamos viendo. Adiós.